1:54 de la tarde, semanas de confinamiento, de reclusión en casa, en una situación en la que la mayor parte de los ciudadanos nunca se han visto como antes, pues han podido provocar patologías psicológicas. De estas queremos hablar con nuestra psicóloga de cabecera, que es Amelia Zamora. Recordamos que trabaja para el Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Tres Cantos. Amelia Zamora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, François. Muy bien, encantado de poder hablar de nuevo contigo de este tema tan interesante como es, bueno, pues esas situaciones con las que nos hemos encontrado obligatoriamente desde marzo, esa situación de confinamiento y que, bueno, podríamos volver a vivir en un futuro, a lo mejor no de la misma manera que se hizo en marzo y abril, que es unos confinamientos un poco más livianos, pero no obstante nos obligarían a quedarnos en casa. Me gustaría preguntarte por esas situaciones que han podido generar ese confinamiento en la parte psicológica. Bueno, yo creo que las personas, como tenemos diferentes estructuras de personalidad, esas personalidades interactúan con lo que nos acontece en la realidad. Así que una situación en sí misma no tiene por qué ser traumática, porque va a depender mucho tanto de la configuración de la personalidad de esa persona como de su contexto, ¿no? No es lo mismo vivir, por ejemplo, en una habitación, una familia entera, para la que un confinamiento puede ser, ¿no?, un factor pues de muchísimo estrés, o las familias que viven con mucho estrés económico o que buena parte de su economía depende de la economía sumergida y un confinamiento supone, ¿no?, colocarles en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Uh-huh. Entonces, es verdad que siempre están interactuando esas, ¿no?, el hecho en sí que sucede, la estructura de la personalidad de la persona y luego los recursos que tiene para afrontar esa situación, ¿no?, y las variables contextuales. Uh-huh. Entonces, el día que estábamos hablando de este tema, yo te decía que había diferentes maneras de vivirlo, ¿no? Y eso va a depender mucho del tipo de personalidad que tengan. Uh-huh. Una de las consecuencias que estamos viendo, yo creo que con más frecuencia, pues son las personas que viven con muchísimo temor, ¿no? Y que se han obsesionado con el tema de la limpieza, con, ¿no?, gente que tiene miedo a salir a la calle, gente que tiene miedo a relacionarse con otras personas, ¿no? Y quizás más atemorizados de la personalidad, ¿no? Quizás más fóbicos o más obsesivos, los perfiles así como más obsesivo-compulsivos, pues a lo mejor han tendido, ¿no?, a sufrir más en esta realidad. Piensa que son personas que basan, por decirlo así, su tranquilidad en tener una vida muy ordenada, muy rutinaria, y cuando algo sucede que te rompe por completo ese orden y esas rutinas, pues obviamente va a generar un malestar psicológico importante, ¿no? Uh-huh. Luego también podríamos encontrar personas pues a las que les cueste mucho asumir esta realidad y entonces tiendan a pensar que lo que está pasando no es real, ¿no? Como, es algo así como si hubiese el confinamiento y la situación de la pandemia activara unas respuestas de un estilo más paranoide, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, dentro de los negacionistas podemos encontrar personas que realmente se creen que esto, lo que estábamos viviendo, pues no es real, ¿no? Es como si no pudieran asumirlo, ¿no? Son estructuras quizás a veces un poco narcisistas, porque ellos piensan que ellos tienen la razón y que los demás estamos equivocados y no lo vemos, y entonces desde ahí como que hay esa vivencia un poco de que la verdad la tienen ellos y los demás no lo vemos, que ahí es donde yo vería un perfil un poco narcisista, y el perfil también paranoide en el tender a pensar, a negar la realidad, por decirlo así, y a pensar que hay otro tipo de posibilidades, ¿no?, que se alejan un poco de esa realidad. Uh-huh. Yo creo que una consecuencia también habitual tiene que ver con las pérdidas, los trastornos adaptativos, porque nos tenemos que adaptar a cambios importantes. Hemos perdido mucha de nuestra calidad de vida, la sintomatología puede ser más depresiva en esos casos, ¿no? Uh-huh. Más ansiosa cuando entramos en contacto con él, no sabemos cuándo va a acabar esta situación, ¿no? Convivimos con un nivel de incertidumbre. Las noticias que nos llegan cada día pueden ser incluso contradictorias y entonces a veces no sabes muy bien a qué agarrarte. Uh-huh.
tener una fecha final, pues eso incrementa, ¿no?, la ansiedad. Efectivamente, Así que, bueno, todo eso puede aportar su grano de arena, ¿no?, a esa situación que se viva. Bueno, pues Amelia Zamora, del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la AMS del Ayuntamiento de Tres Cantos, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo, pero retomaremos, bueno, en próximas semanas este tema tan interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.